Buenas tardes. Esta tarde nos hemos reunido aquí, jornada que ya durante 20 años la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética viene organizando año tras año para poner en nuestra agenda de conocimiento y de sensibilización lo que son bastante vegetariana, y me dicen, ¿cómo? No, si yo como carne y muchas veces todos los días. Digo, pues entonces no es una dieta mediterránea, porque una cosa es lo que se ha creado como parafernalia acerca de todo es mediterráneo. De hecho, el otro día, bueno, yo no tengo perro, pero vi que había unos alimentos para perros que ponía dieta mediterránea. Y claro, pues dieta mediterránea para perros, no sé, igual algún veterinario me dirá que puede ser, pero desde luego, hoy por hoy, la dieta mediterránea es solamente para humanos. Entonces, por eso es por lo que hemos querido recordar lo que es la dieta mediterránea, que no significa que la sigan o no, ¿eh? O sea, simplemente lo que queremos recordar es, esto es dieta mediterránea, tiene estas ventajas y si las sigues, pues tendrás una serie de efectos preventivos respecto a ciertas enfermedades. Yo hoy, como es en streaming, no lo hemos podido hacer, pero les recomendaría que entren en la web de la Fundación Dieta Mediterránea, porque ahí pueden hacer un test de adherencia a la dieta mediterránea. Es decir, ustedes contestan una serie de preguntas y, de acuerdo con esas preguntas, pues saben si su dieta es alta en los valores mediterráneos o no. Es totalmente gratuito, lo hacen y nada, en un momento les contesta y como les da una serie de puntos, pues dicen, bueno, pues entonces como bastante bien o tengo que mejorar. Les voy a dar una pincelada, porque luego lo vamos a ver a lo largo del coloquio, de lo que es la dieta mediterránea. Un poco lo que les he comentado. Es una dieta sana, es una dieta de una calidad nutricional muy alta, de hecho se habla de dieta óptima. Es una dieta también sostenible desde un punto de vista ecológico y es una dieta que, como verán más tarde por el estudio Predimed, es preventiva respecto a ciertas enfermedades crónicas. Desde luego, lo demuestra nuestra esperanza de vida. Y otra de las cosas que quiero subrayar es que es una dieta palatable. Es una dieta que realmente es muy agradable de comer, es muy variada y fundamentalmente el aceite de oliva es la que le da esa palatabilidad y hace que, en comparación con otras dietas, pues sea mucho más fácil de seguir. Cuéntanos, ¿qué es la dieta mediterránea? Vale, bueno, pues para contar lo que es la dieta mediterránea, tengo que hacer la historia de la dieta mediterránea, porque hay como una especie de idea de que la dieta mediterránea ha existido siempre y no es así. La dieta mediterránea hace solamente 60 años que apareció como nombre, es decir, como concepto, y también empezaron las bases científicas, se empezaron a poner las bases científicas de la dieta mediterránea. Y la persona que se le ocurrió el concepto llamar a la dieta que actualmente tomamos, bueno, y que es una modificación de la dieta mediterránea tradicional, es este señor que tienen aquí en la revista Time. Se llamaba Ansel Keys y él, en principio, estudió económicas, luego se graduó en zoología y se doctoró en oceanografía. Más tarde ya se doctoró en fisiología y entonces es cuando empezó a hacer una serie de estudios sobre los lípidos en la dieta. Él estaba muy obsesionado
con la cantidad de grasa de la dieta y con el colesterol. A él, de hecho, le debemos todo el horror, por decirlo de alguna manera, y todo lo que se ha hablado del villano. Él, de hecho, hablaba del villano, de los villanos que eran los lípidos de la dieta y del colesterol. Vamos, fue el que nos metió el colesterol como el malo, malísimo de la dieta, cosa que ya no es así. Les pongo un poco una de las frases que utilizó para que se hagan una idea de por dónde van los tiros. Mi preocupación por la dieta como problema de salud pública comenzó a principios de la década de 1950 en Nápoles, donde observamos incidencias muy bajas de la enfermedad coronaria, asociados con lo que más tarde llegó a denominarse la buena dieta mediterránea. Es decir, él es el primero que habla de dieta mediterránea y dieta mediterránea saludable y asociada, ya lo ven, a bajas tasas de enfermedad coronaria. El corazón de esta dieta es principalmente vegetariana y difiere de las dietas estadounidenses y de las dietas del norte de Europa, en que es mucho más baja en carne y productos lácteos y en el consumo de frutas como postre. Para entenderlo, tienen que hacerse a la idea de que él es un estadounidense de California. Entonces, se va a Italia, a la región de Nápoles y encima a hacer los estudios en las zonas rurales, con lo cual, pues como comprenderán, les he puesto aquí unas imágenes de Italia, bueno, las que he encontrado, de Italia en los años 50 y claro, alguien que viene de Estados Unidos, de Hollywood a estos lugares, pues como comprenderán, le pareció aquello otro mundo, porque en realidad es otro mundo. Lo que pasa es que lo que se encontró es que en ese otro mundo las enfermedades coronarias eran prácticamente inexistentes. Y entonces se dedicó a estudiar cuál era la dieta que tomaban estas personas. Tengan en cuenta que en los años 50 en Nápoles, bueno, y en el resto de Italia y en España era parecido y en Grecia también eran dietas de gente pobre, de dietas de subsistencia, en la que el principal alimento era el pan y luego, pues bueno, veremos con qué va el pan, con unas verduras, un poco de aceite de oliva y para de contar. Y desde luego la proteína fundamentalmente de las legumbres y carne muy poca. De hecho, lo que él luego dice, oh, qué buena dieta, pues cuando les preguntó a los napolitanos le dijeron que ellos lo que querían era comer carne, claro, pero bueno, pero él lo que vio es que la dieta que seguían, lo tienen ahí, les ayudaba a mantener el peso adecuado, era una dieta baja en grasa saturada, usaba aceites vegetales. Fíjense que no pone, él todavía no sabe, porque no se habían hecho estudios, que la gran ventaja y el gran beneficio de la dieta mediterránea reside en el aceite de oliva, no en otros aceites vegetales, pero eso hasta ahí todavía no habían llegado los estudios. Entonces, usaba preferentemente aceites vegetales. Tengan en cuenta que él viene de Estados Unidos, de mantecas y mantequillas, con un aporte de grasas por debajo del 30%, consumir muchas verduras, muchas frutas, lácteos descremados y lácteos también, en algunos casos, fermentados, no abusar de la sal ni del azúcar, hacían ejercicio. De hecho, él una de las cosas que también dice es que le parece muy bien y que el hecho de que están todo el rato moviéndose, claro, si no tenían coches, pues a ver cómo se iban a mover, pues normalmente andando, claro. Evitar el tabaco, evitar el alcohol, evitar otros excitantes y luego, pues fíjense lo que añade, visitar al médico con regularidad y evitar preocuparse en exceso. Es decir, él
viene de una cultura más occidentalizada, más moderna, y le parece, pues eso, que el estrés no ha llegado todavía a los napolitanos, porque claro, tienen que preocuparse de comer más que de otra cosa. Eso le lleva a escribir un libro que será un bestseller, que es el que tienen ahí. Primero escribe el libro junto con su mujer. Su mujer era una bioquímica muy reputada y escribieron un libro que se titulaba Comer bien y estar bien. Pero luego, más tarde, con todos los datos que había tomado en Nápoles, escribió este otro libro, que todavía pueden verlo en Amazon. Yo, de hecho, he cogido de ahí las imágenes, que se titulaba Cómo comer bien y estar bien. ¡Ay, perdón! Y ahí ya mete el estilo mediterráneo. Uy, perdón, no sé por qué he puesto aquí el estilo americano. Ya lo ven. El estilo mediterráneo. Y el libro tiene tal éxito que se convierte, bueno, en un bestseller, porque no se puede ver, pero si pudieran ver lo que está escrito aquí, en lo que hace en este libro, a pesar de que da la sensación de que por ser un científico tendría que ser un libro más de contar las bondades de la dieta, lo que hace sobre todo es introducir recetas napolitanas, recetas de la zona donde estaban. Y claro, el libro es un bestseller porque esas recetas en Estados Unidos pues son absolutamente palatables. Es, poco menos que unas recetas gourmet, cuando para los pobres napolitanos pues resulta que son las recetas de supervivencia. Y a partir de aquí el éxito es tan terrible que entonces aparece el término de dieta mediterránea ya como un concepto que es el que se va a seguir transmitiendo a lo largo de todo el final del siglo pasado y hasta nuestros días. De hecho, unos años más tarde, en la década de los 90, en Cambridge, con ya todos los datos que se habían ido recopilando de los estudios sobre dieta mediterránea, se decide publicar unas guías sobre alimentación saludable basadas, ya les digo, en el modelo mediterráneo de entonces, que no es el modelo actual. Y al año siguiente, en San Francisco, ya se plantea la pirámide de la dieta mediterránea tradicional, que actualmente pues ya hemos dejado atrás porque la hemos ido modificando, ya que los hábitos han cambiado. Así que en el año 2016 se plantea una nueva pirámide de la dieta mediterránea, que es precisamente la que indica cuáles son las características de la dieta y que una manera de explicar fácilmente cómo llevarla a cabo, y es decir, cuál es el patrón dietético que tienes que seguir si quieres seguir una dieta mediterránea. La tienen aquí, ya ven, pero la he desbrozado un poquito en 2 diapositivas para que vean un poco más lo más importante. Además, si entran en lo que, como les he dicho, en la Fundación Dieta Mediterránea, se pueden descargar también la pirámide en los folletos que hay, que son totalmente gratuitos. Bueno, en la parte de abajo, vamos a ir un poquito, a ver, bien. Si ven, en la parte de abajo
está el agua, porque es fundamental para cualquier tipo de función del organismo. Y después, si se fijan, el siguiente escalón es todo vegetal, porque incluso el aceite de oliva también es vegetal. Tenemos que pasar al tercer escalón para entonces encontrar un producto animal como son los lácteos y para ir a pescados, huevos, el cuarto escalón. Y ya ven que al final del todo es cuando está la carne y los productos derivados. Entonces, lo que hemos dicho, en la parte de abajo estarían lo que es el agua y después todo lo que son las frutas, las verduras, los cereales, es decir, todo lo que puede ser pan, pasta. Cuando hablo de un alimento, puede ser también todos los derivados. Y también los frutos secos. Así que en este escalón, como verán, se encuentran todos los alimentos que deberíamos de tomar todos los días. Tenemos en las dos comidas principales aceite de oliva, frutas, verduras, hortalizas, pan, arroz, pasta, cereales y también lácteos, fundamentalmente 2, y si puede ser uno de ellos fermentado, mejor. Y después, bueno, pues legumbres, frutos secos y fíjense que es algo muy importante, ajos, cebollas y hierbas para condimentar, porque el conjunto de todos los alimentos del día, de todos los alimentos diarios, con el aceite de oliva y todos estos condimentos, lo que hacen es aportarnos un montón de fitoquímicos, es decir, un montón de sustancias químicas con un gran poder antioxidante, que precisamente lo que hacen es funciones de prevención de patologías. Ya ven que en la parte de arriba, pues entonces, claro, como se encuentran el pescado, la carne blanca, los huevos, lógicamente estos son los alimentos que vamos a ir alternando durante la semana. Así que entonces, como verán, ya no son alimentos que se toman todos los días, sino que van apareciendo pues 2, 3 raciones como máximo a la semana. Y desde luego la carne roja se aconseja no tomar más de 2 porciones a la semana y los embutidos solamente una. El hecho de que la dieta mediterránea sea tan estricta con la carne roja se debe a que hay un montón de estudios que demuestran la relación que hay entre el consumo de carne roja y el cáncer de colon. Entonces, por eso el hecho de que la carne roja se restrinja al máximo y se potencie la carne blanca. Y entonces, lo que estamos planteando son un modelo de lípidos saludables que proceden del aceite de oliva, de los frutos secos y de los pescados, un modelo de hidratos de carbono, no de azúcares, sino de hidratos de carbono del pan, de la pasta, y un montón de micronutrientes, vitaminas y minerales de la suma total de ellos, con un aporte de proteínas suficiente, pero no excesivo, y sobre todo de proteínas vegetales y animales, pero
con muy poca carne roja y con lo que supone son alimentos que no son de una gran densidad energética. Entonces, Elena, cuando hablamos de dieta mediterránea, ¿nos estamos refiriendo solo a la dieta o Claro, hay algo más? No, hay algo más. De hecho, a ver, voy a ir para atrás para que vean que ya por debajo, en el subsuelo de la pirámide, fíjense lo que, creo que se ve el dibujo, ¿no? Bueno, el dibujo es otra cosa. Esto ya no son alimentos, ya no es un patrón dietético. Esto es un patrón de estilo de vida, que es lo que vamos a ver ahora. Ejercicio físico, descanso, recuerden la siesta y que no hubiese estrés que comentaba el doctor Keys, comer juntos, es decir, disfrutar también de la comida y plantear o realizar unos platos que sean realmente palatables. Se lo resumo más o menos aquí. Es decir, yo les he hablado al principio, ¿te acuerdas? Eso, que de dieta mediterránea como alimentación, pero es que el concepto es dieta mediterránea como estilo de vida, como la famosa diaitía de Hipócrates, no solo lo que comemos, sino también qué es lo que hacemos el resto del tiempo. Entonces, pues bueno, nosotros, esto no sé hasta qué punto habrá gente que efectivamente sí lo llevará a cabo o otros que no. Nuestro estilo de vida tenemos una cierta moderación en nuestro patrón dietético. Desde luego tenemos una gran variedad alimentaria y entonces por eso hay que comer un poco de todo, cuantos más mejor. Tenemos una buena disponibilidad de alimentos, esos alimentos que sean frescos, que sean de temporada y variar. Ya saben, que se habla mucho de que los platos tengan color, que sean variados. Bueno, eso es una parte de la dieta mediterránea. El famoso ambiente psicosocial relajado, con una estructura familiar de apego. Nos gusta mucho eso, salir a comer, disfrutar de la comida, cosa que en otras culturas no ocurre. Y bueno, pues la famosa siesta o el descanso también estaría incluido. Entonces, esto es lo que actualmente denominamos dieta mediterránea. Es decir, dieta mediterránea no es solamente el patrón dietético, es también el resto de lo que hacemos en nuestra vida, que es nuestro estilo de vida. Muy bien, Elena. Entonces, ¿la dieta mediterránea es la que se consume en los países bañados por el Mediterráneo? Pues según lo que han visto aquí, no necesariamente. Es decir, por supuesto, la dieta mediterránea surge en el Mediterráneo, ya surge como concepto, recuerden, con Keys en el Mediterráneo, pero como comprenderán, lo que se come y se comía en Italia, por ejemplo, en el norte de Italia, no tiene nada que ver con lo que se come en el sur, que en el sur toman mucho más aceite de oliva, muchos más vegetales. Lo mismo pasa en Francia. En la zona norte utilizan muchísimo más la mantequilla que en la parte del sur. Y aquí en España, pues también, o sea, nuestra dieta no es exactamente igual que la dieta pues por ejemplo, que se puede tomar en Andalucía o en Valencia. Pero la ventaja de la dieta mediterránea es que, como es ese estilo de vida, pues ustedes lo pueden seguir aquí, o lo pueden seguir en Finlandia, o lo pueden seguir en Estados Unidos
o donde quieran. Entonces, si están siguiendo el patrón dietético mediterráneo, si están intentando hacer un estilo de vida como el que estamos hablando, pues lógicamente estamos haciendo dieta mediterránea. Ojo, posiblemente los alimentos no sean los mismos, pero bueno, pues no hay problema. Si en vez de tomar el pan con tomate, pues lo tomamos, por ejemplo, con pimiento rojo, como hacen en zonas de Finlandia, pues para el caso es lo mismo. Pero entonces, pues bueno, podemos seguirla en cualquier lugar. Y eso es simplemente por eso, por considerar la dieta mediterránea como eso, como el estilo de vida. Muy bien. Elena, al principio nos has hablado de longevidad ligada a la dieta mediterránea, ¿no? Y como que también actúa como prevención de la enfermedad. Explícanos los beneficios que nos aporta seguir el estilo de vida mediterráneo. Vale. Bueno, pues he preparado unas diapositivas para contarles uno de los mejores estudios que se ha hecho sobre dieta mediterránea, porque claro, una cosa es hablar de dieta mediterránea y otra cosa es demostrar científicamente que la dieta mediterránea tiene un factor preventivo. Eso es lo difícil. Y desde los años 90 se han realizado un montón de estudios precisamente para demostrar los beneficios que tiene el seguir el patrón dietético mediterráneo. El más conocido, el de mayor calidad, es el estudio que les voy a mostrar ahora, que es el estudio Predimed. Como ven, el nombre ya lo dice todo. Es el estudio de prevención con dieta mediterránea. No se asusten por las palabras porque se lo voy a explicar fácilmente. Es decir, es un estudio que se realizó por parte del doctor Struch y sus colaboradores para ver si la dieta mediterránea realmente podía servir como prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, para ello se eligieron una serie de hombres y mujeres, ya ven ahí, dos grupos distintos que recibieron consejos sobre dieta mediterránea. Entonces, unos hicieron la dieta mediterránea, pero suplementada con aceite de oliva virgen extra. Creo que les daban 1 litro de aceite a la semana. Y los otros recibieron lo mismo, los consejos sobre dieta mediterránea, pero lo que se les pedía es que todos los días suplementaran la dieta con 30 gramitos de frutos secos, que es precisamente una ración de frutos secos. Y luego hubo un grupo control al que, bueno, solo se le recomendó que siguiera una dieta con baja en grasa, pero ya ven lo que he puesto, o sea, no se les hizo en ningún momento restricción calórica ni tampoco se les recomendó que realizaran ejercicio físico. Para que entonces lo que se quería era valorar los efectos de la suplementación con aceite de oliva. Yo les digo que era prácticamente eso, 1 litro durante una semana, o sea que tenían que tomar 4 cucharadas de aceite de oliva al día o incluso más. Precisamente eso, para valorar si la suplementación de aceite de oliva virgen tenía algún beneficio en complicaciones cardiovasculares, como bueno, ahí tienen muerte cardiovascular, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular. Y lo mismo, pero con los frutos secos. Y también se trataba de valorar también si la ingesta moderada de vino y de cerveza también influía, porque no les he comentado que una de las cosas que también Kiss le llamó mucho la atención cuando estuvo en Nápoles es el hecho de que los napolitanos
se tomaban un poquito de vino en las comidas. Para que se hagan una idea, aquí tienen el estudio. Entonces, las personas del estudio no tenían ningún tipo de enfermedad cardiovascular al inicio del estudio, hombres, mujeres, unos, ya lo ven, con aceite de oliva, virgen extra, otros con dietas y otros simplemente intentando que controlaran un poco las grasas. Y se iba a estudiar, también eso, tabaquismo, hipertensión, la LDL, el HDL, colesterol, sobrepeso, la historia familiar. Bueno, esto se hacía un estudio previo y después lo que se iba a mirar es a ver qué pasaba cuando al cabo de un tiempo estas personas habían seguido las recomendaciones. Aquí tienen el estudio para que vean que realmente fue un estudio pionero. Se publicó en una de las mejores revistas de medicina, la del New England Journal, que bueno, pues es si ustedes han oído el nombre de The Lancet, que es otra de las mejores publicaciones del mundo. Y es más, esta diapositiva, ya ven que tiene aquí una serie de fotitos, la he sacado precisamente de la presentación del profesor Struch, que bueno, él es una persona muy agradable y además encima muy dispuesta a explicar todo lo que sabe, y de hecho el estudio está colgado en internet, o sea que para que cualquiera lo pueda leer y incluso pueda copiar algunas de las diapos. ¿Qué encontró? Bueno, aquí lo tienen. No se preocupen mucho por el gráfico. Lo que me interesa que vean es lo siguiente. Aquí tienen los años, 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjense, los eventos cardiovasculares y problemas que fueron encontrando en el grupo control, que era, recuerden, aquel que no estaba ni suplementado, ni con aceite de oliva, ni con frutos secos, y solamente al que se le había recomendado, bueno, que siguiera una dieta baja en grasa. En cambio, si se fijan, tanto la gráfica marrón como la gráfica verde, una es la de los que seguían la dieta mediterránea con los frutos secos y otra es la que seguía la dieta mediterránea con el aceite de oliva, pues es muy parecida y encima además, como ven, a lo largo de los años la cantidad de eventos cardiovasculares que se producían en estas personas era bastante menor que esta. Hay muchísimas otras gráficas, muchos otros datos, pero no me parece que con yo creo que ya se hacen una idea de que efectivamente la dieta mediterránea sí que se ha demostrado que es beneficiosa para prevenir eventos cardiovasculares. De hecho, los resultados fueron más allá, es decir, no solo se encontró beneficios en patología cardiovascular, sino que también se encontraron beneficios en personas con diabetes tipo 2 y con sus complicaciones, es decir, en síndrome metabólico, en enfermedad arterial periférica, fibrilación, en hipertensión y miren también en algo súper importante, deterioro cognitivo y cáncer de mama. De manera que el estudio PREDIMED ha proporcionado la evidencia científica de mayor calidad para poder afirmar, y esta vez con datos
como tal, es decir, ya es un estudio científico, no es algo que Kiss ve y bueno, y le parece que efectivamente la dieta mediterránea es beneficiosa, no, sino que la dieta mediterránea es un patrón de alimentación útil en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares y en personas consideradas de alto riesgo, por eso, porque ya han visto cómo al principio hemos dicho que eran personas que tenían el hábito tabáquico, recuerdan, podían tener la tensión arterial alta, es decir, eran personas que, aunque no habían desarrollado ninguna patología todavía, pero bueno, tenían un alto riesgo de desarrollar alguna. Entonces, muy bien. Bueno, para terminar, igual nos recuerdas el decálogo de la dieta mediterránea. Vale. No sé si lo van a ver muy bien porque no, pero se lo pueden descargar. Entren, por favor, en la FESNAP, o si simplemente apuntan Día Nacional de la Nutrición, que estamos de 2021, se pueden descargar el folleto sobre, como una especie de resumen de lo que estamos hablando, de lo que es la dieta mediterránea y de lo que son pues, los pilares de la dieta mediterránea que cada vez se han ido ampliando y ahora pues hablamos prácticamente de 10 pilares. No sé si tengo mucho tiempo para comentar. Sí, tienes. Bueno, en realidad se lo he comentado ya, pero bueno, vamos a ver. El primero y más importante, el utilizar, lo ven bien porque, no sé, está muy pequeñito, pero no sé si en la pantalla se ve bien. Destácalo tú. Bueno, el primero es el utilizar el aceite de oliva y preferiblemente virgen extra. Y les comento, no es lo mismo utilizar aceite de oliva refinado que aceite de oliva virgen extra. Los aceites de oliva virgen extra, además de los lípidos, que en un caso y en otro son exactamente iguales y son beneficiosos para todo lo que tiene que ver con el colesterol y el resto de las grasas, la ventaja del aceite de oliva virgen extra es que se cree y se considera que aproximadamente un 5% del aceite de oliva virgen extra está compuesto por lo que les he comentado ahora, antes, por fitoquímicos, es decir, por moléculas químicas de tipo antioxidante, de tipo antitrombótico, que tienen que desarrollan un montón de funciones, evitando la oxidación celular, la oxidación de las moléculas y, por lo tanto, son muy beneficiosas. Lo que sí les quería comentar, que es algo que también, vamos, son unos datos de hace muy poco, de hace 3 meses, es que en un estudio que han realizado, creo que ha sido en Córdoba, lo que han visto es que las variedades de aceite de oliva virgen que tienen mayor cantidad de antioxidantes son precisamente las variedades Picual y la variedad de hojiblanca. Bueno, las habrán visto en el súper. Y seguro que cuando toman aceite de oliva virgen extra habrán notado que es como más amargo que el aceite de oliva. Bueno, pues ese amargor se debe precisamente a todo esto que les hablo de esos compuestos antioxidantes. De hecho, uno de los compuestos antioxidantes que les da ese amargor es el paracetamol. Vamos, es un compuesto que es muy, muy parecido al paracetamol y todos ustedes saben lo que hace el paracetamol. Otra cosa es tomarte una
una pastilla de paracetamol y otra cosa es tomar aceite de oliva virgen extra. Pero si se acuerdan de eso, pues ya saben que están haciendo eso, un beneficio a su salud. El siguiente es lo que les he comentado antes. El segundo pilar es el utilizar los alimentos de origen vegetal. Recuerden, la dieta mediterránea es una dieta vegetariana con algo de proteína animal, pero fundamentalmente vegetariana. Así que acuérdense, las 5 raciones de frutas, verduras, mezclenlo como quieran al día. Y si pueden, recuerden también aquí la fruta siempre como postre, porque si lo hacen así, están evitando comer como postre pues, dulces o cualquier otro tipo de alimento que sea menos saludable. Y esas, además, lo que ocurre es que esas frutas y sobre todo las verduras combinan muy bien con el aceite de oliva. Piensen en las ensaladas, en los gazpachos, en los pistos, en las escalivadas. Da igual, la mezcla del aceite de oliva con las verduras lo que hace es potenciar en muchos casos esos componentes antioxidantes tanto del aceite de oliva como de las verduras. Un ejemplo muy claro, porque no les quiero cansar, es el del licopeno del tomate, que no sé si lo habrán oído. O sea, bueno, uno de los mejores antioxidantes es el licopeno del tomate. Bueno, si ustedes como el licopeno es un lípido, si lo toman con aceite de oliva, tomate con aceite de oliva, están permitiendo que ese licopeno se pueda pasar al aceite de oliva y sea más fácilmente absorbible. Pero es que si eso lo hacen poniéndolo en una sartén, pues entonces resulta que todavía es mejor la absorción de ese licopeno. El tercer punto del decálogo sería tomar todos los días pan, arroz, pasta, da igual. Recuerden, es la pasta, el arroz, el pan con las verduras y con el aceite de oliva también hace una muy buena mezcla. El cuarto sería el evitar que los alimentos sean poco procesados, es decir, un poco que utilicen las frutas y las verduras de temporada, porque cuando tomamos frutas y verduras de temporada estamos obteniendo una mayor cantidad de vitaminas y de minerales, porque son las que están en su mejor momento, pero es que realmente es así, de manera que procuren siempre que las frutas y las verduras estén lo menos procesadas posibles, lo cual no significa que no las cuezan, pero que no se sometan a procesos culinarios que destruyan sus propiedades. Al día también recordarán que hemos hablado de tomar productos lácteos. En general, para la población española se recomiendan un mínimo de 2 raciones de lácteos al día, y lo que sí está claro, y cada vez hay una mayor evidencia de que esto es así, es el utilizar lácteos fermentados, porque lo que sí se ha visto es que mejoran la flora intestinal, la microbiota, pero ya la flora intestinal es un término ya un poco antiguo, y
Otra de las características de la dieta mediterránea, que no las he comentado antes, es que precisamente se han hecho unos estudios en los que se ha visto que con dieta mediterránea se mejora también la microbiota de los pacientes. Y como la microbiota está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con inflamación, pues como verán ustedes, estamos todo el rato reforzando los mecanismos para evitar la inflamación y para evitar, por lo tanto, las enfermedades, las diferentes patologías. Da lo mismo que sean cardiovasculares, que diabetes, al final son patologías inflamatorias. En el caso de la carne, pues procurar elegir, recuerden, siempre carne blanca, pollo o pavo y intenten quitarle la grasa visible y desde luego restrinjan al máximo la carne roja. Lo ideal es que la carne roja se tome como mucho una vez a la semana. Lo que sí les voy a recomendar es que ya que van a restringir la carne, en cambio consuman pescado. Yo creo que ya todo el mundo sabe las ventajas del pescado, sobre todo el pescado azul, por la gran cantidad de ácidos grasos omega 3 que posee, de los cuales son unas sustancias de las que se obtienen los eicosanoides, que son precisamente una serie de sustancias que participan en los procesos de inflamación, de trombosis del organismo y que lo que hacen es modularlos. Así que comen pescado. Ahora están las sardinas y dentro de poco vendrá el bonito, aprovechen. La fruta fresca, ya hemos comentado también que 3 raciones de fruta fresca sería lo que se recomienda en dieta mediterránea, también en dieta normal, y que una de las mejores maneras de cumplir las 3 raciones es tomar fruta en el desayuno y, recuerden, fruta en postre. Así, 2 raciones las tienen perfectamente aseguradas y la otra ración es fácil de poder tomarla, o bien si les apetece más en desayuno o a media tarde o lo que deseen. Pero recuerden siempre, fruta en postre. Hemos comentado que el agua es absolutamente necesaria, pues bueno, 6 vasos de agua aproximadamente. Y por último, acuérdense, la dieta mediterránea no es solo dieta, la dieta mediterránea es dieta y estilo de vida, y disfrutar de la comida y socializar, que es lo que realmente hace también que al tener menos estrés, pues nuestro organismo tenga mejores mecanismos para defenderse de la enfermedad. Así que lo que les había planteado al principio de por qué la dieta mediterránea ahora más que nunca, pues ya lo ven, porque merece la pena. Porque nos ayuda a prevenir. Espero que les haya quedado claro y que se animen a seguir la dieta mediterránea, que se hagan el test, entren en la Fundación Dieta Mediterránea, se hagan el test y comprueben realmente qué es lo que comen y, si quieren, pues modifiquen sus hábitos, porque espero que con lo que les he comentado pues se animen a hacerlo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. De nada, es un placer, ya lo sabes. Por tus palabras, por tu información. Y ya pues nos despedimos del streaming, no sin antes recordar a todos que mañana también estamos de celebración. Mañana en nuestra agenda cultural celebraremos el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y nuevamente tendremos con nosotros pues, a una doctora, Lucía Gallego, microbióloga, que nos va a hablar pues, de las bondades, en este caso de la danza oriental, las bondades para nuestra salud, claro está. Pues nada, os esperamos a todos y hasta mañana. Muchísimas gracias. De nada.